Si querés te voy adelantando algo. En el mercado. Sí, porque vos sabés que está pasando algo muy sugestivo en el mercado de dólar futuro. Estoy justo ahora hablando con algunas fuentes del mercado financiero que operan, operadores financieros que operan las mesas de una de las sociedades de bolsa más grandes del país. Y lo que me está mostrando es el salto que tuvo el contrato de marzo de dólar futuro. Más de 5% saltó en el día, hizo un pico fuerte y está cotizando muy alto. ¿Por qué? ¿Alguien en el mercado se enteró que Javier Milei va a hacer algún tipo de anuncio que tiene que ver con el dólar y por eso está moviéndose en particular el contrato de marzo? ¿Va a anunciar, por ejemplo, una unificación del tipo de cambio? Antes de que sigas, ¿qué significa lo que acabas de decir? Que hay un salto del 5% del dólar futuro. Que hay gente que está leyendo, gente, por decir, agentes financieros, que están leyendo en este momento en señales, no sabemos a través de qué terminales, pero por lo menos lo que hicieron fue salir a comprar una especie de seguro contra una eventual devaluación del dólar oficial. El mercado de futuros, ustedes saben, cuando hay cepo cambiario, como estamos en este contexto, sirve un poco como para empezar a medir las expectativas de devaluación. ¿Qué está leyendo el mercado financiero ahora, hoy, sobre todo en este último tiempo de la rueda? Que probablemente pueda llegar a ver, o por lo menos me lo pregunto, por qué el mercado está leyendo que puede llegar a haber una suba del tipo de cambio y por qué está operando hoy más caro los contratos de dólar futuro para marzo. Te pregunto. ¿Esperan una devaluación? ¿Alguien les filtró algo de lo que se viene en ese anuncio? ¿Qué es lo que pasó? Porque si de verdad se filtró antes algo de lo que va a anunciar Javier Milei, esto es información privilegiada y no se pueden hacer negocios con información privilegiada, es un delito. Lo que estamos viendo, por lo menos en el anticipo del mercado financiero, es que están descontando algún tipo de anuncio relacionado al dólar. ¿Es eso o es una presión ante las respuestas oficiales de estos últimos días, incluso del propio Javier Milei, respecto de no va a haber una nueva devaluación en la Argentina? ¿No es una presión para que efectivamente se dé una nueva devaluación? No se puede coordinar una cosa como esa. Son muchos agentes financieros y además no pierden plata para hacer presión, la verdad. Bueno, ayer, la presión la hacen de otras maneras. Ahora vamos a volver sobre este tema porque me parece que es un punto neurálgico de la expectativa que ha generado el discurso de Milei. Ayer, un periodista que se precia de tener contacto permanente con el presidente y de hablar no solamente en on, como lo hace, debe tener el récord de entrevistas realizadas a Javier Milei antes de que sea presidente electo, después cuando fue presidente electo y una vez asumido, que es el señor Luis Majul, hizo un juego bastante peligroso, anticipando una supuesta unificación, habló del dólar, habló de la posibilidad de la canasta, pues esa cosa, cuando ni siquiera Majul tiene concepto económico como para poder explicarlo. De hecho, lo estaba explicando mal y alguien de atrás se nota en la cámara que le termina corrigiendo, rectificando lo que estaba diciendo. Yo creo que esto, teniendo en cuenta la cercanía de Majul con Milei, ha generado mucha tensión en la previa y esto que está costando Steffi. Así que atentos con esto, porque si hay alguien a la que no se le escapa un dato, es acá a la compañera Steffi y va a estar seguramente contándonos al minuto. Estoy mirando las cotizaciones, más de 5%, 5,5% sube el contrato de dólar futuro a marzo. Esto es alrededor de 930 pesos está el dólar, según lo que está en este momento cotizando en el mercado. Pero perdón, ahí hay dos cuestiones, porque una cosa sería algún tipo de unificación o de pasito más camino a la dolarización y otra cosa sería una devaluación. O una cosa va de la mano de la otra. Le preguntamos al conductor si tiene que pasar otro tema o te lo respondo. Me parece que es un tema demasiado caliente como para que lo esperemos, porque hay mucha gente que del otro lado escucha la palabra devaluación y se asusta. Porque es algo que viene por lo que viene presionando los exportadores, digo, le están pidiendo también al Milei. La devaluación es una palabra que nos asusta porque sabemos lo que la sufrimos
cotidianamente aquellos que vivimos en un país y necesitamos pagar un servicio, comprar algún producto. Tu plata vale menos. Vivir. Todavía Porque no básicamente, seguimos. porque todavía la última devaluación fuerte, que fue la de diciembre, estamos pagando los costos en términos de inflación. Yo creo que ahí, si vas a un escenario, si el presidente Javier Milei anuncia hoy que se levanta el cepo cambiario, la pregunta es cuál es el valor del dólar o cuál va a ser la política cambiaria. Si el gobierno dice, levanto todas las restricciones cambiarias y me retiro del mercado, lo que termina determinando el precio del dólar va a ser la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, ya sabemos cómo sucede, ¿no? O sea, efecto puerta 12. Si hay mucha gente que va a buscar el dólar, porque ahora no hay restricciones, entonces lo que veremos es una devaluación brutal. Pero eso no lo sabemos porque la eliminación del cepo y la metodología en la cual se elimina el cepo en un eventual escenario en el que primero, uno de los primeros pasos, y lo dice el propio gobierno, para poder ir hacia un escenario, por ejemplo, de competencia de monedas, es justamente la eliminación del cepo. Pero hay que ver cuáles son las particularidades. ¿Por qué estoy hablando de esto para la gente que recién se engancha? Porque estamos viendo en el mercado un movimiento muy extraño de un salto, sobre todo en la última parte de la rueda de hoy, del contrato de dólar futuro de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que venía más o menos el mercado creyéndole al gobierno nacional que iba a mantener fijo el tipo de cambio en un ritmo de evaluación del 2%, y hoy, a partir de un momento de la rueda, lo que empezó a pasar es que todos están pensando que el dólar va a estar más alto. La pregunta que nos hacemos cuando vemos ese movimiento, quienes seguimos los movimientos del mercado, es, ¿tienen un dato de que hoy Javier Milei va a anunciar, por ejemplo, el levantamiento del cepo cambiario y eso podría tener alguna relación con el valor del dólar? Esa es una pregunta. Si llega a haberse filtrado que efectivamente el gobierno nacional va a anunciar un levantamiento del cepo y que eso podría tener o venir de la mano de una devaluación, entonces hay filtración de información que le hace ganar guita a un sector del mercado y eso es un delito. Si eso sucedió, es un delito. Vamos a estar atentísimos a esto, porque es uno de los temas que evidentemente ha generado expectativa en el discurso del presidente, que tendrá seguramente un componente fuerte de político y por supuesto de revisión respecto de lo que, según el propio Milei, heredó de la gestión de Alberto Fernández, y otro componente de anuncios y algunas sorpresas. A partir de las 13 horas empezó la suba. Bien. No fue todo el día. La rueda empieza a las 11 de la mañana en el mercado argentino. Entre ese momento y el otro, ahora le voy a mandar... Mande. Tenemos 1 hora y media todavía. Usted vaya mandando que... Le voy a mandar a nuestro productor, a Fioca, ahí te mandé Fioca, un gráfico para que veamos cómo empezó la rueda y cómo está en este momento. La rueda de cotizaciones, ¿no? La jerga financiera decimos rueda. Cómo arrancó la cotización del contrato de marzo de dólar futuro y qué es lo que está sucediendo en este momento y sobre todo que veamos la evolución después de la 1 de la tarde. Porque ahí la pregunta que uno se hace es... Es muy elocuente el ¿Qué gráfico, pasó a la 1? ¿Qué pasó a la 1? ¿Están todos, absolutamente todos los agentes financieros leyendo lo mismo? Era buena la pregunta que hacía Sofi recién. ¿Puede ser un elemento de presión? No, no suele ser esta la manera en la que te presionan específicamente. Se siente más similar a que hay algo que están leyendo en conjunto que a una presión de que haya una devaluación. Sobre todo sugestivo porque hoy habla el presidente. Ahora vas a ver el gráfico, pero es muy elocuente el Picasso que pega a partir de la 1 de la tarde. Esto que para los que se dedican a esta menezonda, yo no entiendo un joraca, pero claramente Steffi es una lectora permanente de este tipo de datos financieros que emanan de los agentes de la bolsa, de los agentes de finanzas, permite establecer casi de una manera visual algo que te va a impactar, que te va a impresionar. En cuanto lo tengas, Fioca, ponelo porque me parece muy elocuente. Esto es el salto que pegó el dólar futuro a partir de la 1 y 5 de la tarde. Mirá lo que es. Ahí lo estamos. Esta es la cotización. Ven que arriba dice intradiario. Bueno, eso quiere decir que es la cotización de
el día de hoy arrancó la primera mitad del gráfico donde está la raya gris en el medio del gráfico vertical. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Está relativamente tranquilo, es más o menos un día que está en torno de lo habitual. A partir de la 1 de la tarde, fíjense ustedes la aceleración que tiene este contrato. Ya son 5,5% la suba en un solo día y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está viendo el mercado ahora? Obviamente que hay un montón de especulaciones. Acá la pregunta es, ¿uno empezó a comprar, hubo un movimiento fuerte y otro siguió? ¿O hay algo que el presidente Javier Milei va a anunciar hoy a partir de las 9 de la noche relacionado o que tenga algún tipo de impacto en el dólar? Son preguntas que nos hacemos justamente por esto. Obviamente que en el transcurso del programa les vamos a ir diciendo qué es lo que diga el gobierno sobre esto. Sí. Mira, yo a las 11:30 hablé con uno de los voceros del gobierno y le pregunté expresamente por esto que yo les comentaba en el día de ayer. Luis Majul, el periodista Luis Majul, dijo de manera, me parece a mí, bastante temeraria sobre esta competencia de monedas. Entiendo que el mercado se abre a transacciones en cualquier tipo de moneda. Me dice esta persona que no es un analista, ¿eh? Es una persona que tiene conocimientos de economía, pero trabaja en el gobierno muy cerca, a 2 puertas de la oficina del presidente. Es una libre competencia de divisas. Es bastante obvio que en Argentina, si se hace así, se va a imponer el dólar como moneda de preferencia. Es un paso previo a la dolarización. No es inmediato. El proceso lleva 2 a 3 años. Igual, esto solamente se puede hacer sin cepo. Exacto. Por eso lo que te estoy diciendo Antes hay que levantarlo. Entiendo la teoría. No sé finalmente qué va a anunciar Javier. Claro, y es imposible que vos levantes el cepo y que no tengas una disparada del dólar. No, hoy depende de qué régimen cambiario tenés. Pero Depende. hoy, si el lunes se libera el cepo. No, porque depende cuál es la forma en la que salís del cepo. La liberalización del cepo puede ser, no existen más regulaciones, no existen más regulaciones, el mercado regula, o no existen más regulaciones y el valor del tipo de cambio lo fija el Banco Central vendiendo y comprando reservas, porque tiene un músculo para exhibir, para defender un tipo de cambio. Pero esa segunda opción no es la que abona en general no lo Javier sabés. Milei en su teoría, escuchándolo a él. Tampoco abonaba la teoría de subir retenciones y en la ley ómnibus gran parte del paquete fiscal estaba. Es verdad. Yo creo que ahí lo que hay que esperar es qué es lo que está decidiendo el gobierno, si va a haber o no va a haber algún tipo de anuncio, pero sí es sugestivo o llamativo esto. Puede ser otra opción que el mercado esté diciendo, por las dudas, yo me cubro, porque se acuerdan que estuvimos esta semana hablando de que hubo un montón de especulaciones, incluso un hilo de Twitter que salió a negar Javier Milei respecto de que se iba a anunciar una dolarización, un corralito, etcétera. Entonces, mucha cantidad de rumores circulando durante la semana y puede ser que haya algunos que digan, hoy, como es el último día, la última oportunidad de cubrirte ante un eventual escenario de esa forma, que salgan y digan, bueno, no me cuesta nada, entro en ese contrato de futuro y me cubro por las dudas si sucede algo, por eso puede haber saltado. Pero la pregunta es, ¿el mercado está cubriéndose por los eventuales riesgos, que sería algo normal, o hubo algún tipo de filtración de datos de algo que puede llegar a anunciar Javier Milei? Hablando de filtración de datos, ahí volvemos.